Michael Moorcock, marinero de los mares del destino, libro primero, navegando hacia el futuro, y dejando a su primo Ircon como regente del trono de Rubí de Melnibone, abandonando a su prima Kimoril deshecha en lágrimas, y sin esperanzas de verle regresar algún día. Elric zarpó de Imrir, la ciudad soñada, y salió en busca de una meta desconocida en los mundos de los reinos jóvenes, donde los melniboneses, en el mejor de los casos, eran vistos con desagrado. La crónica de la espada negra. Una era, como si se hallara en una inmensa caverna cuyos muros y techo estaban formados por masas de colores cambiantes y sombríos que, en ocasiones, se desgarraban para dejar paso a la claridad de la luna. Resultaba difícil de creer que aquellos muros no fueran otra cosa que nubes apretadas sobre las montañas y el océano, a pesar de que el claro de luna recortaba sus perfiles, los bañaba de plata e iluminaba el mar negro y turbulento cuyas olas batían la orilla en la que se encontraba el hombre. Un trueno rugió en la distancia. Un relámpago brilló en la lejanía. Caía una lluvia fina, y las nubes no dejaban de moverse. Con sus tonos, desde el negro azabache al blanco lívido de un cadáver, formaban lentos remolinos como las capas de unos danzantes que, ceremoniosamente, y en una especie de trance, bailarán un minuet. El hombre que las contemplaba desde los guijarros de la tétrica playa, las tomó por un grupo de gigantes, bailando al son de la lejana tormenta, y se sintió como lo haría alguien que entrara inadvertidamente en un salón donde estuvieran divirtiéndose los dioses. El hombre volvió la mirada de las nubes al océano. El mar parecía cansado. Las grandes olas se levantaban con dificultad y caían como con alivio, emitiendo jadeos al romper contra las ásperas rocas. El hombre se ajustó la capucha sobre el rostro y echó repetidos vistazos hacia atrás por encima del hombro, protegido por una pieza de cuero, al tiempo que se acercaba más a las aguas y permitía que la espuma de las olas besara la puntera de sus botas negras, que le llegaban hasta las rodillas. Trató de divisar algo en la caverna formada por las nubes, pero solo alcanzó a ver un corto trecho. No había modo de saber qué había al otro lado de las aguas ni qué extensión cubrían estas. Ladeó la cabeza y escuchó atentamente, pero no oyó nada salvo los sonidos del cielo y del mar. Exhaló un suspiro. Por un instante, la luna le iluminó, y en la extrema palidez de su rostro, brillaron dos ojos carmesíes con expresión atormentada. Luego, se hizo de nuevo la oscuridad. El hombre volvió la cabeza una vez más, temiendo sin duda que la luz le hubiera expuesto a algún enemigo. Haciendo Mingo el menor ruido posible, se encaminó hacia el abrigo de las peñas a su izquierda. Elric estaba cansado. En un rasgo de ingenuidad, había buscado acogida en la ciudad de Rifel, en la tierra de Picaraid, ofreciendo sus servicios como mercenario al ejército del gobernador de la plaza. Por su estupidez, había sido encarcelado como espía de Melnibone y al gobernador le pareció evidente que Elric no podía ser otra cosa, y no había logrado huir hasta hacía muy poco, con la ayuda de sobornos y de algunos hechizos menores. La persecución, sin embargo, se había iniciado casi de inmediato. En ella se habían empleado perros de gran inteligencia, y el propio gobernador había dirigido la batida más allá de las fronteras de Picaraid, internándose en los valles de Pizarras, yermos y deshabitados, de un mundo conocido por el nombre de Colinas Muertas, en el que apenas crecía o intentaba sobrevivir ser alguno. El de la extrema palidez había ascendido las empinadas rampas de las pequeñas montañas, cuyas laderas estaban formadas por pizarras grises que se desmenuzaban bajo las herraduras de su caballo, levantando un estruendo que podía escucharse a más de una milla. Recorriendo valles totalmente desprovistos de hierba y lechos de ríos que no habían visto agua en muchos años, cruzando túneles desnudos de la menor estalactita, atravesando planicies en las cuales se alzaban hitos de piedra erigidos por un pueblo olvidado, había pugnado por escapar de sus perseguidores, y pronto le pareció que había dejado atrás para siempre el mundo mingo que conocía, que había cruzado una frontera sobrenatural, y que había llegado a uno de aquellos lugares yermos sobre cuya existencia había leído en las leyendas de su pueblo, donde una vez habían luchado mano a mano la ley y el caos hasta quedar en tablas, dejando el campo de batalla vacío de vida, y de toda posibilidad de vida. Finalmente, había exigido a su caballo tal esfuerzo que el corazón del animal no había resistido más, y, tras abandonar el cadáver, el hombre había continuado a pie, jadeando, hasta llegar al mar, aquella estrecha playa, imposibilitado de continuar adelante y temeroso de retroceder por si sus enemigos le estaban esperando.
El Rick se dijo que daría cualquier cosa por disponer de una embarcación en aquel momento. No transcurriría mucho tiempo antes de que los perros captaran su rastro y condujeran a sus amos hasta la playa. Se encogió de hombros. Quizás era mejor morir allí en soledad, a manos de aquellos hombres que ni siquiera conocían su nombre. Lo único que lamentaba era que Kimoril sufriría al comprobar que no regresaba al terminar el año. Estaba sin comida, y solo conservaba algunas de las pócimas que le habían mantenido con fuerzas durante los últimos días. Sin recuperar sus energías, no podía plantearse siquiera la elaboración de un conjuro que le proporcionara algún medio de cruzar el mar y de alcanzar, quizás, la isla de las ciudades púrpura, donde las gentes no eran tan hostiles a los melniboneses. Hacía apenas un mes que había abandonado su corte y a su futura reina, dejando a Irkon sentado en el trono de Melnibone hasta su regreso. Había pensado que podría conocer mejor al pueblo humano de los reinos jóvenes, mezclándose con sus gentes, pero éstas le habían rechazado, bien con odio manifiesto, o con precavida y falsa humildad. En ninguna parte había encontrado a nadie dispuesto a creer que un melnibonesieso que desconocían su condición de emperador, escogiera voluntariamente compartir su suerte con los seres humanos que, en otro tiempo, habían sido esclavizados por su antigua y cruel raza. Y ahora, varado junto al desolado mar, sintiéndose atrapado y ya vencido, supo que estaba solo en un universo malévolo, privado de amigos y de metas, un anacronismo inútil y enfermizo, un estúpido envilecido por sus propias insuficiencias de carácter, por su profunda incapacidad para creer completamente en la bondad o maldad de cosa alguna. No tenía fe en su raza, en sus derechos hereditarios, en los dioses o en los hombres. Y, por encima de todo, carecía de fe en sí mismo. Redujo el paso, y apoyó la mano en la empuñadura de su negra espada mágica, la tormentosa, cuya hoja había derrotado muy recientemente a su gemela, la enlutada, en la carnosa cámara interna de un mundo sin sol del limbo. La tormentosa, que parecía casi consciente, era ahora su única compañía, su único confidente, y el Rick había adquirido el hábito neurótico de hablarle a su espada como otro lo haría a su caballo, o como un preso compartiría sus pensamientos con una cucaracha en la celda. Bien, tormentosa, nos adentramos en el mar, y terminamos de una vez. Su voz era apagada, casi un susurro. Al menos, tendremos el placer de aguarles la fiesta a nuestros perseguidores. Dio unos pasos indiferentes hacia las olas, pero a su fatigado cerebro le pareció que la espada emitía un murmullo, se agitaba junto a su cintura y se resistía a avanzar. El albino soltó una risa ahogada. Tú existes para vivir y cegar vidas, dijo el acero. Existo yo, pues, para morir y llevar la gracia de la muerte a los que amo y a los que odio. A veces, así lo creo. Un triste destino, si tal es el mío. Sin embargo, debe de haber algo más en todo esto. Se volvió de espaldas al mar. Alzó la mirada a las nubes que se formaban y deshacían sobre su cabeza. Dejó que la lluvia le cayera en el rostro, y escuchó la música compleja y melancólica que producían las olas al batir las rocas y guijarros, y hervir después bajo la fuerza de las contracorrientes. La lluvia apenas le refrescó. Llevaba 2 noches sin dormir un instante, y apenas había podido pegar ojo durante varias más. Debía de haber cabalgado durante casi una semana antes de que el caballo cayera reventado. Junto a la base de un húmedo y escarpado peñasco de granito que se alzaba a casi 10 metros sobre la playa, encontró un hueco en el suelo en el cual poder protegerse de lo peor del viento y la lluvia. Envuelto en su gruesa capa, se acomodó en el hueco y cayó dormido al instante. Prefería que le encontraran mientras dormía. No deseaba enterarse de su muerte. Cuando se movió, una luz grisácea y mortecina le dio en los ojos. Alzó el cuello, reprimiendo un gemido ante la rigidez de sus músculos, y abrió los ojos. Parpadeó. Era de día, aunque no fue capaz de determinar si era por la mañana o por la tarde, pues el sol estaba invisible. Una niebla fría cubría la playa, y, a través de ella, aún podían apreciarse las nubes más oscuras, aumentando mingo así la impresión de encontrarse dentro de una enorme cueva. El mar continuaba con sus chapoteos y susurros, aunque las aguas parecían más calmadas que la noche anterior. Ahora, no se apreciaba el rumor de la tormenta y el aire era muy frío. El Rick empezó a incorporarse, apoyándose en la espada como bastón,
y escuchó con atención. No había rastro de que sus enemigos anduvieran por las proximidades. Sin duda, habían abandonado la persecución. Después, quizá, de encontrar el caballo muerto. Se llevó la mano al morral que portaba al cinto, y sacó de una tira de tocino ahumado, y un frasco que contenía un líquido amarillento. Tomó un sorbo del frasco, lo tapó de nuevo, y lo guardó en el morral mientras mascaba la carne. Tenía sed. Recorrió un trecho de playa hasta encontrar un charco de agua de lluvia no muy cargada de sal. Bebió hasta saciarse mientras vigilaba a su alrededor. La niebla era bastante espesa, y, si se hubiera alejado demasiado de la playa, se habría perdido inmediatamente. Sin embargo, ¿qué importaba eso? No tenía dónde ir, y sus perseguidores debían de haberlo entendido así. Sin un caballo, le sería imposible desandar sus pasos hasta Picaraid, el más oriental de los reinos jóvenes. Sin un barco, no podía aventurarse en el mar e intentar poner rumbo a la isla de las ciudades púrpura. No recordaba ningún mapa donde apareciera un mar oriental, y no tenía idea de cuánta distancia se había alejado de Picaraid. Decidió que su única esperanza de sobrevivir era dirigirse hacia el norte, siguiendo la costa en la confianza de que, tarde o temprano, daría con algún puerto o poblado de pescadores donde poder cambiar las escasas pertenencias que le quedaban por un pasaje en algún barco. Sin embargo, sus esperanzas eran escasas pues la comida y los bebedizos apenas le alcanzarían para un día más. Inspiró profundamente para aprestarse a la marcha, pero, de inmediato, se arrepintió de haberlo hecho. La niebla le hirió en la garganta y en los pulmones como un millar de diminutos cuchillos. Tosió y escupió sobre los guijarros. Y escuchó algo, un ruido distinto de los tristes susurros del mar. Un crujido uniforme, como el de un hombre caminando con una indumentaria de cuero rígido. Su mano derecha se desplazó a la cadera izquierda y a la espada que allí descansaba. Se volvió, escrutando en todas direcciones para descubrir el origen del ruido, pero la niebla lo distorsionaba. Podía proceder de cualquier parte. Elric se arrastró de nuevo hasta el peñasco donde se había refugiado por la noche, y se apretó contra él, de modo que ningún atacante pudiera tomarle desprevenido por detrás. Aguardó. Captó de nuevo el crujido, pero, esta vez, acompañado de otros sonidos. Oyó un ruido metálico, un chapoteo, quizá una voz, una posible pisada sobre madera. Se preguntó si estaría experimentando una alucinación como efecto secundario de la pócima que acababa de ingerir, o si realmente estaba escuchando un barco aproximándose a la playa y soltando el ancla. Se sintió aliviado y estuvo tentado de reírse de sí mismo por haber dado por sentado tan fácilmente que aquella costa estaría deshabitada. Había creído que los yermos acantilados se extendían interminablemente, cientos de millas quizá, en ambas direcciones. Tal suposición podía haber sido, sin duda, el resultado subjetivo de su ánimo deprimido, de su fatiga. Ahora, se le pasó por la cabeza que las mismas posibilidades había de que acabara de descubrir una tierra que no aparecía en los mapas, pero que poseía una elevada cultura autóctona con naves, por ejemplo, y puertos para estas. No obstante, Elric no se dejó ver. Al contrario, se retiró tras la roca y fijó la vista en el mar, sondeando la niebla. Por fin, distinguió una sombra que no había estado allí la noche anterior. Una sombra negra y angulosa que únicamente podía ser un barco. Distinguió las sombras de los cabos, escuchó las voces de unos hombres, oyó el crujido y el chirrido de una verga alcerizada en el mástil. Estaban recogiendo velas. Elric aguardó una hora, al menos, a que la tripulación del barco desembarcara. No podía haber ninguna otra razón para haber penetrado en aquella bahía traicionera. Sin embargo, sobre la nave había caído un profundo silencio, como si toda ella se hubiera dormido. Con cautela, Elric emergió de detrás de la roca y avanzó hasta el borde del agua. Desde allí podía ver el barco un poco mejor. Detrás de los palos se apreciaba la luz rojiza del sol, desvaída y aguada, difusa tras la niebla. Era un barco de buen tamaño y realizado totalmente con la misma madera de color oscuro. Su diseño era barroco y poco habitual, con elevadas cubiertas a proa y a popa, y sin rastro de portillas para remeros. Se trataba de una característica inusual en las naves que él conocía, tanto melnibonesas como pertenecientes a los reinos jóvenes,
y venía a confirmar su teoría de que había tropezado con una civilización que, por alguna razón, se había aislado del resto del mundo, igual que Luer y los reinos ignotos, quedaban aislados por la inmensa extensión del desierto de los suspiros y del erial de las lágrimas. No observó movimiento a bordo ni escuchó ninguno de los sonidos que cualquiera esperaría encontrar a bordo de una nave, incluso si la mayor parte de la tripulación estaba descansando. La niebla formaba remolinos y permitía que la luz rojiza la atravesara mejor para iluminar el barco, dejando a la vista las dos grandes ruedas de timón en los castillos de proa y de popa, el esbelto mástil con su vela recogida, los complejos dibujos geométricos de sus pasamanos y su mascarón, una gran proa curva que proporcionaba al navío su máxima expresión de poder, y que llevó a Elric a considerarlo un barco de guerra, más que un mercante. Sin embargo, ¿contra quién se podía combatir en unas aguas como aquellas? Dejó a un lado sus precauciones, y, formando una bocina con las manos en torno a la boca, gritó: ¡Ah! Del barco. El silencio que siguió a su llamada le pareció cargado de un especial titubeo, como si quienes estaban a bordo le hubieran escuchado y no supieran si debían responder. ¡Ah! Del barco. Entonces, una figura apareció junto a la borda de babor, inclinándose sobre el pasamanos, miró en su dirección con aire despreocupado. La figura llevaba puesta una armadura tan oscura y extraña como el diseño de la nave. Portaba un casco que dejaba en sombras la mayor parte de su rostro, y el principal rasgo que Elric pudo distinguir en él fue una barba espesa y dorada, junto con unos penetrantes ojos azules. «¡Ah, de la orilla!», respondió el hombre de la armadura. Su acento resultaba desconocido para Elric, y el tono de su voz parecía tan relajado como el modo en que le miraba. Elric creyó apreciar en él una sonrisa. «¿Qué buscas entre nosotros?». «Ayuda», respondió Elric. «Estoy inmovilizado aquí. Mi caballo ha muerto, y estoy perdido». «¿Perdido?». La voz del hombre resonó en la niebla. «Ah. Perdido. ¿Y deseas subir a bordo? Incluso puedo pagaros algo. Puedo ofrecer mis servicios a cambio de un pasaje, bien hasta vuestra siguiente escala, o bien hasta cualquier tierra próxima a los reinos jóvenes donde pueda encontrar mapas que me permitan continuar camino desde allí». «Bien», dijo su interlocutor lentamente. «Aquí hay trabajo para un soldado». «Tengo una espada», replicó Elric. «Ya vio. Una buena hoja para el combate, grande y contundente. Entonces, ¿puedo subir a bordo? Antes debemos discutir la cuestión. Si tienes la bondad de esperar un momento». «Desde luego», dijo Elric. La actitud y los modales del desconocido le habían desconcertado, pero la perspectiva de encontrar calor y alimento a bordo del barco resultaba estimulante, y aguardó con paciencia a que el guerrero de la barba rubia se asomara de nuevo por la borda. «¿Cuál es tu nombre, señor?». «Soy Elric de Melniboné». El guerrero pareció consultar un pergamino, repasando con un dedo la lista de nombres que éste contenía, hasta que asintió, satisfecho, y guardó de nuevo la lista bajo la gran hebilla de su cinto. «Bien», comentó el desconocido. «Finalmente, era cierto que había una razón concreta para detenernos aquí, aunque me resultaba difícil de creer». «¿A qué vino la diferencia de opiniones?». «¿Por qué os decidisteis a esperar?». «Por ti», dijo el guerrero al tiempo que alzaba una escala de cuerda por encima de la borda y dejaba caer su extremo hasta las aguas. «¿Quieres subir a bordo, Elric de Melniboné?». A Elric le sorprendió la poca profundidad de las aguas, y se preguntó cómo había logrado acercarse tanto a la costa un barco de aquel tamaño. Con el agua hasta los hombros, alzó el brazo y se agarró a los peldaños de ébano de la escala. Logró izarse de las aguas con dificultad, entorpecido en la maniobra por el balanceo del barco y por el peso de su espada mágica. Por último, ascendió trabajosamente hasta superar la borda y se encontró en la cubierta, con el agua chorreando de sus ropas a los tablones y temblando de frío. Echó una mirada a su alrededor. Una bruma reluciente, teñida de rojo, se adhería a las oscuras vergas y aparejos de la nave, mientras una niebla blanca se extendía sobre el techo y las paredes de dos grandes cámaras situadas a proa y a popa del mástil. Esta niebla no era de la misma naturaleza que la bruma que se extendía más allá del barco. Por un instante, Elric tuvo la extravagante idea de que la niebla acompañaba permanentemente la nave allí donde ésta viajaba. Sonrió para sí, atribuyendo domingo a la falta de comida y de descanso el aire, como extraído de un sueño,
de toda aquella experiencia. Cuando la nave saliera a aguas soleadas, podría comprobar que se trataba de un barco relativamente normal. El guerrero rubio tomó del brazo a Elric. El hombre era tan alto como Elric y tenía una constitución extraordinariamente robusta. Sonriendo tras el casco, se limitó a indicar vayamos abajo. Avanzaron hasta la cabina a proa del mástil y el guerrero abrió una puerta corrediza, haciéndose a un lado para dejar que Elric entrara primero. Elric agachó la cabeza y pasó al cálido interior de la cabina. Allí brillaba una lámpara de cristal gris y roja, colgada de 4 cadenas de plata sujetas al techo, que iluminaba a varias figuras más, todas ellas corpulentas y cubiertas de pies a cabeza con armaduras a cual más distinta, sentadas en torno a una mesilla cuadrada y de aspecto sólido. Todos los rostros se volvieron hacia Elric cuando éste efectuó su entrada, seguido del guerrero rubio. Este anunció: aquí está. Uno de los ocupantes de la cabina, sentado en el rincón más alejado, y cuyos rasgos quedaban completamente ocultos por las sombras, asintió. Sí, es él. ¿Me conoces?, preguntó Elric, tomando asiento en una esquina del banco al tiempo que se despojaba de su empapada capa de cuero. El guerrero más próximo a él le pasó una copa de vino caliente, y Elric la aceptó agradecido. Tomó un sorbo del líquido cargado de especias, y se maravilló de lo pronto que disipaba el frío en sus entrañas. En cierto modo, respondió el hombre del rincón en sombras. Su voz resultaba sardónica, pero, al mismo tiempo, tenía un matiz melancólico, y Elric no se sintió ofendido, pues la amargura que transmitía iba más dirigida hacia sí mismo que contra su interlocutor. El guerrero rubio tomó asiento frente a Elric. Soy Brut, dijo. En otros tiempos de las Mar, donde mi familia todavía posee tierras. Yo, sin embargo, ya hace muchos años que no he estado allí. Así pues, ¿procedes de los reinos jóvenes? No, inquirió Elric. En efecto, pero hace ya tanto tiempo. Esta nave tocará puerto en algún lugar de esas naciones, insistió Elric. Creo que no, respondió Brut, aunque, según mis cálculos, no hace mucho que yo mismo llegué a bordo. Iba en busca de Tanelorn, pero encontré esta nave en su lugar. Tanelorn, repitió Elric con una sonrisa. ¿Cuántos deben buscar ese lugar de leyenda? ¿Conoces a uno llamado Rakir, que en otro tiempo fue sacerdote guerrero de Fum? Hace muy poco corrimos una aventura juntos y luego partió en busca de Tanelorn. No sé de quién hablas, dijo Brut de las Mar. Y estas aguas están muy lejos de los reinos jóvenes, continuó indagando Elric. Mucho, afirmó el hombre del rincón en sombras. ¿Acaso vienes de Eluer, señor?, inquirió Elric, o de alguna otra región de lo que nosotros, en el oeste, llamamos los reinos ignotos. La mayor parte de nuestras tierras no aparecen en tus mapas, declaró el hombre, al tiempo que se echaba a reír. Esta vez, Elric tampoco se sintió agraviado por las risas, ni especialmente preocupado por los misterios que insinuaba el hombre del rincón. Los soldados de fortuna, Elric los había catalogado como tales desde el primer momento. Eran muy amantes de las bromas privadas y las indirectas. Generalmente, era lo único que les unía, además de la común voluntad de poner la espada al servicio de todo aquel que pudiera pagar. ¿Hacia dónde navegamos, pues? Solo sé que debíamos detenernos a esperarte, Elric de Melnibone, respondió Brut, encogiéndose de hombros. ¿Sabíais que estaría aquí? El hombre del rincón en sombra se desperezó, y se sirvió más vino caliente de la jarra instalada en un agujero del centro de la mesa. Tú eres el último que necesitábamos, comentó. Yo fui el primero en ser traído a bordo, y, hasta ahora, no he lamentado la decisión de emprender el viaje. ¿Cuál es tu nombre, caballero?, preguntó Elric, dispuesto a no prolongar por más tiempo la concreta desventaja de ignorar la identidad de su interlocutor. Nombres. Ah, he tenido tantos. Mi preferido es Erecose, pero también he sido llamado Urlix Carsol, Wandakereilian de Garatorm, que yo sepa con certeza. Las palabras de otros me han llevado a pensar que también he sido Elric, el asesino de mujeres. El asesino de mujeres. Un apodo nada agradable. ¿Quién es ese otro Elric? No sé responder satisfactoriamente a eso, dijo Erecose, pero, según parece, comparto un nombre con más de uno de los ocupantes de esta nave. Igual que Brut, también yo buscaba Tanelorn y, en cambio,
me encontré de pronto a bordo. Ambos tenemos eso en común, terció otro de los presentes. Era un guerrero de piel negra, el más alto del grupo, cuyos rasgos quedaban extrañamente resaltados por una cicatriz que le corría como una V invertida desde el centro de su frente, por encima de los ojos, cruzando las mejillas hasta las mandíbulas. Yo estaba en una tierra llamada Gajaquí, un paraje pantanoso y muy desagradable, plagado de enfermedades y de corrupción. Había oído hablar de la existencia de una ciudad en su centro, y pensé que podía ser Tanelorn, pero me equivocaba. Estaba habitada por una raza hermafrodita de piel azul, dispuesta a curarme lo que consideraban malformaciones natales de mi color de piel y de mis características sexuales. Esta cicatriz que ves en mi rostro fue obra de esas gentes. El dolor de la operación me dio fuerzas para escapar y me adentré desnudo en el pantano, avanzando trabajosamente durante muchas millas hasta que los marjales se convirtieron en un lago del que nacía un río caudaloso sobre cuyas aguas volaban densas nubes de insectos que se abatieron sobre mí con voracidad. Apareció entonces esta nave y me sentí más que contento de poder refugiarme en ella. Soy Otto Blendker, en otro tiempo hombre de letras en bronce y hoy mercenario, por culpa de mis pecados. ¿Eso de bronce está cerca de Eluer?, inquirió Elric, quien no había oído mencionar semejante lugar, ni un nombre tan exótico, durante su estancia en los reinos jóvenes. No sé nada de Eluer, respondió el gigante negro, moviendo la cabeza en gesto de negativa. Entonces, el mundo es considerablemente mayor de lo que había imaginado, comentó Elric. Desde luego que lo es, asintió Erecose. ¿Qué dirías si te planteara la teoría de que el mar por el que ahora navegamos se extiende más de un mundo? Yo me sentiría inclinado a creerte, sonrió Elric. He estudiado tales teorías, más aún, he experimentado aventuras en mundos distintos del mío. Es un alivio escuchar eso, intervino Erecose. A bordo del barco, no todos están dispuestos a aceptar mis teorías. Yo también me siento inclinado a aceptarla, dijo Otto Blendker, aunque la encuentro aterradora. Lo es, asintió Erecose. Más aterradora de lo que podrías imaginar jamás, amigo Otto. Elric extendió la mano hacia el centro de la mesa, y se sirvió otra copa de vino. Sus ropas ya empezaban a secarse, y se sentía recuperado físicamente. Me alegro de haber dejado atrás esa costa envuelta en niebla. ¿Ya hemos dejado la costa? Es cierto, comentó Brut, pero, en cuanto a la niebla, permanece siempre con nosotros. Parece seguir al barco. ¿O bien es este quien la crea allí donde va? Rara vez alcanzamos a ver tierra, y cuando lo hacemos, como hoy, suele estar en sombras, como un reflejo en un escudo abollado y deslustrado. Navegamos por un mar sobrenatural, intervino otro de los mercenarios, extendiendo una mano enguantada en dirección a la jarra de vino. Elric se la alcanzó. En Asgan, de donde yo vengo, se cuenta una leyenda sobre un mar encantado. Si un marinero se entra en sus aguas, jamás logra regresar, y permanece perdido eternamente. Me temo que esa leyenda tuya contenga, al menos, una parte de verdad. Terndrick de Asgan, respondió Brut. ¿Cuántos guerreros hay a bordo?, preguntó Elric. 16. Además de los 4, dijo Erecose. 20 en total. Está el piloto. Y también el capitán, claro. Sin duda, pronto te recibirá. Los 4. ¿Quiénes son? Erecose lanzó una carcajada antes de responder. Tú y yo somos 2 de ellos. Los otros 2 ocupan la cabina de popa. Y si deseas saber por qué nos llaman los 4, debes preguntarlo al capitán, aunque te advierto que sus respuestas rara vez resultan satisfactorias. Elric notó que la inercia le impulsaba ligeramente hacia un lado. Esta nave es muy marinera, comentó lacónicamente, teniendo en cuenta el escaso viento. Sí, es muy marinera, asintió Erecose al tiempo que se levantaba de su rincón. Era un hombre de hombros anchos con un rostro, sin edad definida, que evidenciaba estar en posesión de una considerable experiencia. Era bien parecido, y, sin duda, había visto muchos combates, pues sus manos y su rostro estaban llenos de cicatrices, aunque no desfigurados. Sus ojos, hundidos y oscuros, no parecían tener un color concreto, y, pese a todo, resultaban familiares a Elric. Este creyó haberlos visto una vez durante un sueño. ¿Nos hemos conocido antes de ahora?, le preguntó Elric. Ah, posiblemente.
O quizá lo haremos en el futuro. ¿Qué importa eso? Nuestros destinos son idénticos. Compartimos un mismo sino. Y, probablemente, compartimos más que eso. Más. No alcanzo a comprender la primera parte de lo que acabas de decir. Mejor así, replicó Erekose, abriéndose paso entre sus camaradas hasta alcanzar el otro extremo de la mesa. Una vez allí, posó la mano con sorprendente suavidad en el hombro de Elric. Ven, debemos presentarnos ante el capitán. Ha expresado su deseo de verte poco después de que embarcaras. Ese capitán. ¿Qué nombre tiene? Preguntó Elric tras asentir y ponerse en pie. Ninguno que esté dispuesto a revelarnos, le informó Erekose. Salieron juntos a la cubierta. La niebla, si acaso, se había hecho más densa, y poseía todavía la misma palidez cadavérica, ocultos los rayos del sol que la habían teñido de rojo. Costaba distinguir los extremos de la nave, y, a pesar de que avanzaban con evidente rapidez, no se apreciaba el menor soplo de viento. No obstante, hacía más calor de lo que Elric hubiera esperado. Siguió a Erekose hacia la cabina bajo la cubierta de proa, en la que estaba situada una de las dos ruedas gemelas del timón de la nave, atendida por un hombre alto cubierto con una capa impermeable y unas polainas de piel de ciervo acolchadas. El pelirrojo piloto permanecía tan inmóvil que recordaba a una estatua. Ni siquiera volvió la cabeza hacia ellos cuando se acercaron a la cabina, pero Elric logró echar una ojeada a su rostro. La puerta parecía elaborada con una especie de metal pulido que poseía un lustre casi como la pelambre de un animal en pleno vigor. Tenía un color pardo rojizo, y era el objeto más lleno de colorido que Elric había visto desde que subiera a la nave. Erekose llamó a la puerta con unos leves golpes de sus nudillos. Capitán, aquí traigo a Elric. Adelante, dijo una voz, melodiosa y distante a la vez. La puerta se abrió. Una luz rosada surgió del interior de la estancia, cegando casi a Elric mientras éste cruzaba el umbral. Cuando sus ojos se adaptaron a la luminosidad, pudo ver a un hombre muy alto, de extremada palidez, que le aguardaba de pie en el centro de la cabina, sobre una alfombra de rico colorido. Elric oyó cerrarse la puerta, y advirtió que Erekose no le había acompañado al interior. ¿Te has recuperado ya, Elric?, preguntó el capitán. Sí, señor. Gracias al vino. Las facciones del capitán no eran más humanas que las de Elric. A primera vista eran más refinadas y enérgicas que las del Melnibones, pero guardaban un ligero parecido con las de este en los ojos, igualmente ahusados, y en el contorno de la cara, alargada y terminada en una barbilla afilada. Una larga cabellera le caía sobre los hombros en grandes ondas de oro y fuego, y una cinta de jade azul mantenía despejada su frente. Una túnica de color de ante, y unos calzones hasta las rodillas cubrían su cuerpo, y llevaba unas sandalias de plata, e hilo de plata atadas a las pantorrillas. Salvo en su indumentaria, era idéntico al piloto que Elric acababa de ver. ¿Te apetece otra copa? El capitán se dirigió hacia un armario situado al otro lado de la cabina, cerca de la portilla, que estaba cerrada. Sí, gracias, dijo Elric. En ese instante, comprendió la razón de que su interlocutor no hubiera dirigido la mirada hacia él. El capitán era ciego. Aunque todos sus movimientos eran hábiles y llenos de seguridad, era evidente que no podía ver nada. Sirvió el vino de una jarra de plata en una copa del mismo metal, y empezó a cruzar la cabina hacia Elric, sosteniendo la copa ante sí. Elric dio un paso adelante, y aceptó el vino. Me alegro que hayas decidido unirte a nosotros, dijo el capitán. Me siento muy aliviado. Eres muy cortés al hablar así, respondió Elric, aunque debo añadir que no fue una decisión difícil de tomar. No tenía ningún otro lugar a donde ir. Lo sé. Fue por eso que anclamos junto a la costa en el momento y lugar que lo hicimos. Descubrirás que todos tus compañeros estaban en situaciones similares cuando subieron a bordo. Pareces tener un considerable conocimiento de los movimientos de muchos hombres, dijo Elric, sosteniendo la copa en la mano izquierda, sin probar el vino todavía. En efecto, asintió el capitán. De muchos hombres, en muchos mundos. Tengo entendido que eres una persona culta, señor, de modo que tendrás una ligera idea sobre la naturaleza del mar por el cual navega este barco. Creo que sí. La mayor parte del tiempo viaja entre los mundos. Para ser un poco más exactos,
entre los planos de una diversidad de aspectos de un mismo mundo. El capitán vaciló y apartó su ciega mirada de Elric. Por favor, acepta el hecho de que no trato de confundirte deliberadamente. Hay algunas cosas que no entiendo, y otras que no puedo revelar por entero. Confío y espero que sabrás respetar eso. Hasta el momento, no tengo razón alguna para obrar de otro modo, replicó el albino, al tiempo que tomaba el primer trago de la copa. Me siento en una agradable compañía, comentó el capitán. Espero que continúes considerando justo el respeto a esa confianza cuando hayamos alcanzado nuestro destino. ¿Y cuál es este, capitán? Una isla que se halla en estas aguas. Debe de ser una rareza. En efecto, y en otro tiempo permanecía ignorada y deshabitada por aquellos a los que debemos considerar nuestros enemigos. Ahora que la han descubierto y han comprendido su poder, nos hallamos en un gran peligro. Nosotros. ¿Te refieres a tu raza o a quienes viajamos a bordo de esta nave? No tengo más raza que yo mismo, sonrió el capitán. Me refiero, supongo, a toda la humanidad. Entonces, esos enemigos no son humanos. En efecto, están íntimamente involucrados en los asuntos humanos, pero tal hecho no les ha inspirado la menor lealtad hacia nosotros. Utilizó el término humanidad, por supuesto, en su sentido más amplio, incluidos tú y yo. Comprendo, asintió Elric. ¿Qué nombre reciben esos enemigos? Muchos diferentes, dijo el capitán. Perdóname, pero no podemos continuar la charla por más tiempo. Prepárate ahora para la batalla, y te aseguro que continuaré revelándote cosas cuando sea el momento oportuno. Solo cuando se encontró de nuevo al otro lado de la puerta pardo rojiza, contemplando a Erecose que avanzaba hacia él por la cubierta entre la niebla, empezó a preguntarse el albino si el capitán le habría hechizado hasta el punto de hacerle olvidar todo el sentido común. No obstante, el ciego le había impresionado, y Elric se dijo que, al fin y al cabo, no tenía nada mejor que hacer que navegar a la isla. Se encogió de hombros. Siempre estaba a tiempo de cambiar de parecer si descubría que los residentes en la isla no eran, en su opinión, enemigos. ¿Estás más o menos confundido que antes, Elric?, preguntó Erecose con una sonrisa. Más en algunas cosas, menos en otras, respondió Elric. Y, por alguna extraña razón, no me importa. En tal caso, compartes lo que siente todo el grupo, le informó Erecose. No fue hasta que Erecose le condujo a la cabina a popa del mástil cuando Elric se dio cuenta de que no había preguntado al capitán por el significado de los 4. 3, salvo en que estaba orientada en la dirección contraria. La segunda cabina se parecía a la primera casi hasta el menor detalle. También allí encontró sentados a una decena de hombres, todos ellos experimentados soldados de fortuna por sus rasgos e indumentarias. 2 de ellos estaban sentados muy próximos en el centro del banco a estribor de la mesa. Uno llevaba la cabeza descubierta, era rubio y parecía lleno de inquietud. Las facciones del otro le recordaron a Elric las suyas propias y el albino creyó observar que llevaba un guantelete de plata en la mano izquierda, mientras que la derecha aparecía desnuda. La armadura del hombre era delicada y exótica. Cuando Elric hizo su entrada, alzó la vista hacia él, y hubo un destello de reconocimiento en su único ojo. El otro lo llevaba cubierto con un parche de brocado. «Elric de Melnibone», exclamó, «mis teorías cobran ahora más sentido». «Mira, Halcón de la Luna», añadió, volviéndose hacia su compañero, «este es de quien hablaba». «¿Me conoces, señor?», preguntó Elric, perplejo. «Tienes que recordarme, Elric. Vamos. En la torre de Boilodion Gagnasdiag, ¿te acuerdas? Fue con Erecose, aunque con un Erecose diferente. No conozco ninguna torre con tal nombre, ni con otro que se le parezca, y esta es la primera vez que veo a Erecose. Tú me conoces y sabes mi nombre, pero yo ignoro el tuyo. Todo esto me resulta desconcertante, señor». «Tampoco yo había conocido al príncipe Corum antes de que éste subiera a bordo», dijo Erecose, «pero insiste en que hemos combatido juntos en cierta ocasión. Yo me inclino a darle la razón. El tiempo no siempre corre de idéntica manera en los distintos planos, y el príncipe Corum podría muy bien existir en lo que nosotros llamaríamos el futuro». «Pensaba que aquí iba a encontrar algún alivio de estas paradojas», murmuró el Halcón de la Luna al tiempo que se pasaba la mano por el rostro. Con una débil sonrisa, añadió en cambio,
Parece que no hay ninguno en este momento presente de la historia de los planos. Todo está en pleno fluir, y parece que incluso nuestras identidades tienen tendencia a alterarse en cualquier momento. Éramos tres, insistió Corum. ¿Lo recuerdas ahora, Elric? Los tres que son uno. Elric movió la cabeza en gesto de negativa. Corum se encogió de hombros, y dijo en voz baja sí, pues bien, ahora somos 4. ¿Te ha dicho algo el capitán de una isla que debemos invadir? En efecto, asintió Elric. ¿Conocéis quiénes pueden ser esos enemigos? No sabemos ni más ni menos que tú. Elric, intervino el halcón de la luna. Yo busco un lugar llamado Tanelorn, y a 2 niños. Quizá también buscó el báculo mágico, pero no estoy muy seguro de eso. Una vez lo encontramos, dijo Corum. Nosotros 3. Fue en la torre de Boilodion Gagnasdiag, y nos prestó una ayuda considerable. Igual que me la prestaría a mí, respondió el halcón. Yo le serví una vez. Le di mucho. Como ya te he dicho, Elric, insistió Erekose, tenemos mucho en común. Quizá hemos servido incluso a los mismos amos. Yo no sirvo a otro amo que a mí mismo, respondió Elric, encogiéndose de hombros. De inmediato, se preguntó por qué todos los presentes se sonreían con aquel aire peculiar. En aventuras como esta, comentó Erekose en voz baja, uno tiende a olvidar muchas cosas, como sucede en los sueños. Esto es realmente un sueño, exclamó Halcón de la Luna. En los últimos tiempos, he tenido muchos parecidos. Si lo tomas así, todo es un sueño, concedió Corum. Toda la existencia. Elric no estaba interesado por las disquisiciones filosóficas. Sueño o realidad, la experiencia es la misma, ¿no? Tienes toda la razón, asintió Erekose con una lánguida sonrisa. Continuaron charlando un par de horas hasta que Corum se estiró, bostezó y comentó que le estaba entrando sueño. Los demás aseguraron estar cansados también, y, abandonando la cabina, se dirigieron a la cubierta inferior de popa, donde había literas para todos los guerreros. Mientras se tendía en uno de los K3, Elric comentó a Brut de Lasmar, que había subido a la litera superior. Convendría saber cuándo empezará la lucha. Brut se asomó desde arriba, y, mirándole, respondió: creo que será pronto. Elric se hallaba solo en cubierta, apoyado en el pasamanos, y trataba de escrutar el mar, pero este, como el resto del mundo, quedaba oculto tras las volutas blancas de la niebla. Elric se preguntó si la quilla del barco estaría surcando realmente las aguas. Alzó la vista hacia la vela, hinchada y tensa en el mástil, que impulsaba un viento cálido y potente. Era de día, pero, una vez más, resultaba imposible determinar la hora. Desconcertado por los comentarios de Corum sobre un encuentro anterior, Elric se preguntó si habría tenido en su vida otros sueños, como debía ser unos sueños que hubiera olvidado completamente al despertar. Sin embargo, se dio cuenta rápidamente de la inutilidad de tales especulaciones, y volvió la atención a cuestiones más inmediatas, mientras se preguntaba por el posible origen del capitán de aquel extraño barco que navegaba por un océano todavía más extraño. El capitán ha pedido que nosotros 4 le visitemos en su cabina, dijo la voz del Halcón de la Luna, y Elric se volvió para dar los buenos días al guerrero, alto y rubio, que lucía una extraña cicatriz regular en el centro de la frente. Los otros 2 emergieron de la niebla y juntos se encaminaron a proa, donde llamaron a la puerta pardo rojiza, y pasaron inmediatamente a presencia del ciego capitán, que ya tenía 4 copas de vino preparadas para ellos. Con un gesto de la mano hacia el gran halcón sobre el cual estaba el vino, dijo: Servios, por favor, amigos míos. Así lo hicieron, permaneciendo en pie con la copa en la mano. Eran 4 guerreros altos, perseguidos por el destino, cada uno con un conjunto de facciones y rasgos profundamente diferentes, pero dotados todos ellos de cierto carácter, de cierto porte, que les identificaba como miembros de una misma estirpe. Elric lo advirtió claramente, pese a ser uno de ellos, y trató de recordar los detalles de lo que Corum le había confiado la noche anterior. Nos acercamos a nuestro destino, informó el capitán. No tardaremos en desembarcar. No creo que nuestros enemigos nos esperen, pero tendremos que luchar duramente para vencerles a los 2. A los 2. Repitió el Halcón de la Luna, solo son 2. En efecto, solo 2, asintió el capitán con una sonrisa. Son 2 brujos, hermano y hermana,
de un universo muy diferente del nuestro. Debido a recientes desgarros en el tejido de nuestros mundos de los cuales algo sabes tú, Halcón de la Luna, y también tú, Corum, han quedado en libertad ciertos seres que, de otro modo, no tendrían el poder que hoy poseen. Y, poseyendo tal poder, solo ansían tener más y más, hasta adueñarse de todo lo que existe en nuestro universo. Estos seres son amorales de una manera diferente a como lo son los señores de la ley y del caos. No combaten por la influencia sobre la Tierra, como esos señores. Lo único que buscan es convertir la energía fundamental de nuestro universo en una herramienta para sus fines. Creo que persiguen cierta ambición en su universo propio, y que la alcanzarían si consiguieran su propósito en el nuestro. Hasta el momento actual, a pesar de disponer de unas condiciones muy favorables para sus planes, no han conseguido aún toda su fuerza. Sin embargo, no pasará mucho tiempo antes de que la logren. Agak y Gagak son los nombres que reciben en las lenguas de los hombres, y son más poderosos que cualquiera de nuestros dioses. Por eso ha sido convocado un grupo que puede superar su fuerza vosotros. Aquí está el campeón eterno en 4 de sus reencarnaciones y 4 es el número máximo que podemos arriesgarnos a reunir, sin exponernos a precipitar nuevos desequilibrios perniciosos entre los planos de la Tierra Erekose, Elric, Corum y Halcón de la Luna. Cada uno de vosotros mandará a otros 4, cuyos destinos están ligados al vuestro, y que son grandes guerreros por derecho propio, aunque no comparten vuestro destino en todos los aspectos. Podéis escoger libremente a los hombres con quienes queráis luchar. Creo que os resultará bastante fácil decidiros. Avistaremos la costa muy pronto. ¿Tú nos conducirás?, preguntó el halcón. No puedo. Lo único que puedo hacer es conduciros a la isla, y aguardar a los supervivientes, si hay alguno. Me parece que esta no es mi lucha, dijo Elric frunciendo el ceño. Es la tuya, replicó el capitán, con sobriedad. Y es la mía. Yo saltaría a tierra con vosotros, si me estuviera permitido. Pero no es así. ¿Por qué?, preguntó Corum. Otro día lo sabréis. No tengo valor para decíroslo. Sin embargo, no tengo hacia vosotros, sino los mejores deseos. De eso podéis estar seguros. Bien, dijo Erekose, frotándose el mentón, ya que es mi destino combatir, y ya que, como el halcón de la luna, continúo buscando tan el horno, y dado que parece que se abrirá ante mí alguna posibilidad de alcanzar mi ambición, si triunfo en esta empresa, acepto por mi parte ir contra esos 2, Agak y Gagak. Yo iré con Erekose por parecidas razones, asintió el halcón. Yo también, dijo Corum. No hace mucho, declaró Elric, me encontraba sin camaradas. Ahora tengo muchos. Solo por esta razón, combatiré con ellos. Quizá la tuya es la mejor de las razones, comentó Erekose con gesto de aprobación. Vuestro empeño no tendrá recompensa, salvo la seguridad de que el éxito ahorrará al mundo muchas penalidades, dijo el capitán. En cuanto a ti, Elric, la recompensa será menor aún de lo que puedan esperar los demás. Quizá, no, respondió Elric. Como tú digas. El capitán hizo un gesto hacia la jarra de vino. Más bebida, amigos míos. Todos aceptaron mientras el capitán continuaba hablando con su rostro ciego vuelto hacia el techo de la cabina. Sobre esa isla se alzan unas ruinas, quizás en otro tiempo fueron una ciudad llamada Tanelorn, y en el centro de esas ruinas se levanta un edificio intacto. Este es el lugar que utilizan Agak y su hermana. Ese es el que debéis atacar. Espero que lo reconoceréis enseguida. ¿Y debemos matar a esa pareja?, preguntó Erekose. Si es posible. ¿Tienen sirvientes que les ayudan? A estos debéis matarlos también. Después, debéis prender fuego al edificio. Esto es importante. El capitán hizo una pausa, e insistió: incendiadlo. No debe ser destruido de ninguna otra manera. Existen pocas maneras más de destruir un edificio, comentó Elric con una sonrisa seca. El capitán le devolvió la sonrisa, e inclinó levemente la cabeza en gesto de reconocimiento. Sí, es cierto. Con todo, merece la pena recordar lo que os acabo de decir. ¿Sabes qué aspecto tienen esos Agak y Gagak?, preguntó Corum. No. Es posible que parezcan criaturas de nuestros mundos, y es posible que no. Poca gente les ha visto, pues no han conseguido materializarse hasta hace muy poco tiempo.
¿Y cuál es el mejor modo de derrotarlos?, quiso saber el halcón de la luna. Mediante el valor y el ingenio, respondió el capitán. No eres muy explícito, señor capitán, dijo Elric. Soy todo lo explícito que puedo. Y ahora, amigos míos, os sugiero que descanséis y preparéis las armas. Cuando volvieron a las cabinas, Ereco se lanzó un suspiro. Nuestro destino está sellado, murmuró. En poco depende de nuestra voluntad, y pensar lo contrario es engañarse. Que perezcamos en esta empresa, o sobrevivamos a ella, no contará demasiado en la disposición general de las cosas. Creo que tienes el ánimo sombrío, amigo mío, comentó el halcón de la luna. La niebla serpenteaba entre las vergas del mástil, se retorcía en el aparejo, e invadía la cubierta, enroscándose en torno a los otros 3 hombres. Cuando Elric contempló a estos. Más bien tengo el ánimo realista, replicó Corum. La niebla se hizo más densa en la cubierta, envolviendo a cada uno de los hombres como un sudario. Las tablas de la nave crujieron con un sonido que a Elric le recordó el graznido de un cuervo. Ahora, la temperatura había descendido. Se dirigieron en silencio a sus cabinas para repasar los corchetes y hebillas de sus armaduras, limpiar y afilar sus armas, y simular que conciliaban el sueño. Ah, no me gusta en absoluto la hechicería, exclamó Brut de las Mar mientras se mesaba su barba de oro, pues los hechizos me trajeron la ignominia. Elric acababa de contarle todo cuanto les había explicado el capitán, y le había pedido a Brut que fuera uno de los 4 que combatieran con él después del desembarco. Aquí todo es cosa de magia, intervino Otto Blendker al escucharle. Luego, con una triste sonrisa, tendió su mano a Elric, y añadió: combatiré a tu lado, Elric. Otro guerrero, con su armadura verde mar, reluciendo ligeramente a la luz del candil, se levantó al tiempo que mostraba su rostro echando hacia atrás la visera del yelmo. Era un rostro casi tan blanco como el de Elric, aunque sus ojos eran profundos y casi negros. Yo también, declaró Owen, el encantador de serpientes, aunque me temo que no seré de mucha utilidad en tierra firme. El último en levantarse ante la inquisitiva mirada de Elric fue un guerrero que apenas había intervenido en anteriores conversaciones. Su voz era ronca y vacilante. Llevaba un casco de acero sin adornos, y bajo este asomaba su larga cabellera pelirroja, peinada en trenzas. En el extremo de cada una de estas, llevaba un huesecillo que producía una especie de cascabeleo al golpear las sombreras de la armadura cuando se movía. Era Asnar el lince, un guerrero cuya mirada rara vez era menos que fiera. Yo no poseo la elocuencia ni la alta cuna de cualquiera de vosotros, caballeros, dijo Asnar, ni estoy familiarizado con la hechicería ni con esas otras cosas de que habláis, pero soy un buen soldado, y mi alegría está en el combate. Acataré tus órdenes, Elric, si me quieres contigo. De buena gana, asintió Elric. Así pues, parece que no hay disputas, dijo Erecos y a los otros 4 que habían elegido ir con él. Todo esto está decidido previamente, sin duda. Nuestros destinos han estado vinculados desde el primer momento. Esta filosofía puede conducir a un fatalismo nada conveniente, intervino Terndrick de Asgan. Será mejor creer que nuestro destino está en nuestras propias manos, aunque las evidencias lo nieguen. Piensa lo que gustes, dijo Erecose. Yo he tenido muchas vidas, aunque de todas, salvo una, tengo recuerdos muy vagos. Se encogió de hombros, y añadió: sin embargo, supongo que me engañó a mí mismo creyendo que actuó para alcanzar el día en que encuentre esa tan el horno, y pueda quizá reunirme con el que busco. Esta ambición es lo que me da energía, Terndrick. Elric sonrió, y declaró: yo lucho, creo, porque me complace la camaradería del combate. En el fondo, es un estado de ánimo melancólico, ¿no os parece? En efecto, murmuró Erecose con la vista fija en el suelo. Bien, ahora debemos intentar descansar. 4. La silueta de la costa era confusa. Avanzaron chapoteando por las aguas transparentes, entre la niebla blanca, blandiendo las espadas por encima de las cabezas. Las espadas eran sus únicas armas. Cada uno de los 4 poseía una hoja de tamaño y forma inusual, pero ninguno tenía una espada que en ocasiones murmurara en voz baja como la tormentosa de Elric. Este volvió la vista atrás, y distinguió al capitán apoyado en la borda, con su rostro ciego vuelto hacia la isla y sus labios pálidos, temblando como si hablara consigo mismo. El agua les llegaba ahora por la cintura, y,
Bajo los pies de Elric, la arena se hizo compacta hasta convertirse en una roca lisa. Continuó avanzando Mingo con cautela, preparado para lanzar su ataque contra los posibles defensores de la isla. Sin embargo, la niebla empezaba a dispersarse, como si no pudiera sujetarse a la tierra, y no se observaba la menor señal de oposición. Sujeta al cinto, cada hombre llevaba una antorcha con el extremo superior envuelto en un paño empapado en aceite, para que la tea no estuviera húmeda en el momento de prenderla. De igual modo, cada uno iba equipado con un puñado de yesca de combustión lenta y sin llama, guardada dentro de una pequeña caja y está en el morral sujeto al cinto. De este modo, podrían prender fuego a las antorchas al instante. Únicamente el fuego destruirá a este enemigo siempre había repetido el capitán mientras les entregaba las antorchas y las cajas con la yesca. Cuando la niebla se levantó, dejó a la vista un paisaje de densas sombras que se extendían sobre unas rocas rojizas y una vegetación amarillenta. Eran sombras de todas las formas y dimensiones, que recordaban todo tipo de objetos. Parecían formadas por el enorme sol de color sangre que permanecía en un mediodía perpetuo sobre la isla. Sin embargo, la sensación más perturbadora que producían tales sombras era que no parecían responder a ningún objeto real, como si la materia cuya silueta recogían fuera invisible o existiera en otro lugar distinto a la isla. También el cielo parecía lleno de tales sombras, pero, mientras que las de la isla estaban quietas, las del cielo se movían a veces, quizá desplazándose con las nubes. Y, en todo momento, el sol rojo derramaba su luz ensangrentada y bañaba a los 20 hombres con su inoportuno fulgor al tocar la tierra. Y, en ocasiones, mientras el grupo progresaba tierra adentro con cautela, una curiosa luz parpadeante cruzaba la isla en ocasiones, haciendo que los perfiles del lugar se hicieran imprecisos durante algunos segundos antes de recuperar su definición. Elric dudó de sus ojos y no dijo nada al respecto hasta que Oun, el encantador de serpientes, quien tenía dificultades para ejercitar sus piernas terrestres, comentó: es cierto que rara vez he estado en tierra firme, pero creo que la calidad de la que ahora pisamos es más extraña que cualquier otra que haya conocido. Emite un tenue resplandor y se distorsiona. Varias voces confirmaron sus palabras. ¿Y de dónde salen todas esas sombras?, preguntó Aznar el lince mientras echaba un vistazo a su alrededor sin ocultar su temor supersticioso ni avergonzarse de ello, porque no podemos ver los objetos que las forman. Puede, respondió Corum, que sean las sombras formadas por objetos que existen en otras dimensiones de la Tierra. Si todas las dimensiones se juntan aquí, según parecen sugerir las palabras del capitán, esta podría ser una explicación coherente. Se llevó la mano de plata al parche del ojo, y añadió: ¿no sería este el ejemplo más extraño de tal conjunción que yo hubiese presenciado? ¿Coherente?, soltó Otto Blendker. Que nadie me ofrezca, entonces, una explicación incoherente, os lo ruego. Tras esto, continuaron avanzando entre las sombras y bajo la extraña luz hasta que llegaron a las primeras ruinas. Aquellas piedras, se dijo Elric, tenían algo en común con los restos de la ciudad de Ameron que había visitado en su búsqueda de la espada negra. Sin embargo, estas eran más vastas, semejantes a una serie de ciudades menores, cada una de ellas realizada en un estilo arquitectónico radicalmente distinto. Quizás esto sea Tanelorn, murmuró Corum, que había visitado el lugar. O, más bien, todas las versiones de Tanelorn que han existido. Pues Tanelorn existe con muchas formas, cada una de las cuales depende de los deseos de aquel que más desea encontrarla. Esta no es la Tanelorn que yo esperaba encontrar, comentó el halcón de la luna con amargura. Ni yo, añadió Erekose, desolado. Quizá no es Tanelorn, dijo Elric. Quizá no lo es. ¿O acaso es un cementerio?, añadió Corum con aire distante, entrecerrando su único ojo. Un cementerio que contiene las versiones olvidadas de esa extraña ciudad. Empezaron a salvar las ruinas, avanzando hacia el centro del lugar acompañados del estruendo de sus armas. Al contemplar la expresión circunspecta en el rostro de muchos de sus compañeros, Elric comprendió que estos, como él, se preguntaban si no estarían viviendo un sueño. ¿Qué otra razón podría haberles impulsado a encontrarse en aquella extraña situación, en la cual ponían en riesgo sus vidas, y quizá sus almas, en una empresa con la cual ninguno de ellos se identificaba? Erekose se aproximó a Elric mientras avanzaban. ¿Has advertido que, ahora,
¿Las sombras representan algo? En efecto, asintió el Rick. Las ruinas permiten hacerse una idea del aspecto que debían tener los edificios cuando estaban enteros. Esas sombras misteriosas corresponden a los edificios originales, antes de que se convirtieran en ruinas. Exacto, asintió Erekose. Un escalofrío recorrió a la vez a los dos hombres. Por fin, el grupo de guerreros se acercó a lo que parecía el centro de las ruinas, donde se alzaba un edificio que no estaba derruido. Situado en mitad de una explanada despejada, estaba lleno de curvas y planchas metálicas, y de relucientes tubos y cañerías. Parece más una máquina que un edificio, comentó el halcón de la luna. Y más un instrumento musical que una máquina musitocorum. El grupo hizo un alto, y cada escuadra de 4 hombres se reunió en torno a su líder. Nadie hizo la menor pregunta, pero no había duda alguna de que habían alcanzado su objetivo. Cuando contempló con más detenimiento el edificio, el Rick apreció que, en realidad, se trataba de 2 edificios distintos, aunque absolutamente idénticos, unidos entre sí en varios puntos mediante diversos tendidos de cañerías y conductos que quizá fueran pasillos de conexión entre los edificios, aunque resultaba difícil imaginar qué tipo de criatura podía utilizarlos. 2 edificios, murmuró Erekose. Para esto no estábamos preparados. ¿Qué debemos hacer? Dividirnos y atacar ambos. Por puro instinto, el Rick consideró que tal acción sería una imprudencia, y movió la cabeza en gesto de negativa. Me parece que debemos entrar todos en uno de ellos, pues, de lo contrario, nuestra fuerza se verá debilitada. Estoy de acuerdo, asintió el halcón, a quien pronto imitaron los demás. Así pues, sin protección alguna tras la cual refugiarse, el grupo avanzó atrevidamente hacia el edificio más próximo, dirigiéndose a un punto donde podía apreciarse una oscura entrada de proporciones irregulares. Seguía sin observarse el menor rastro de defensores y ello representaba una señal de mal agüero. El edificio latía, despedía un fulgor mortecino, y, de vez en cuando, susurraba, pero eso era todo. El Rick y su escuadra fueron los primeros en entrar, y se encontraron en un pasaje húmedo y cálido que doblaba hacia la derecha casi inmediatamente. Los demás guerreros les siguieron hasta reunirse todos en el pasaje, con la mirada cautelosamente fija en la negrura del pasadizo en previsión de un ataque. Sin embargo, este no se produjo. Los guerreros, con el Rick a la cabeza, continuaron avanzando unos instantes hasta que el pasadizo se puso a temblar violentamente. Oun, el encantador de serpientes, tropezó y cayó al suelo lanzando maldiciones. Cuando el hombre de la armadura verde mar logró incorporarse, se escuchó en el pasadizo una voz que parecía llegar de muy lejos, y que, sin embargo, se apreciaba enérgica e irritada. ¿Quién? 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 ¿Cómo chilló la voz? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién me invade? Las sacudidas del pasadizo remitieron ligeramente, y se convirtieron en un movimiento de temblores constantes. La voz pasó a ser un murmullo distante y dubitativo. ¿Qué me ataca? ¿Qué? Los 20 hombres se miraron, desconcertados. Finalmente, el Rick se encogió de hombros, y, encabezando la marcha, condujo a sus compañeros por el pasadizo. Muy pronto, este se ensanchó para dar paso a una sala cuyos muros, techos y suelos estaban empapados en un líquido viscoso, y cuyo aire resultaba difícil de respirar. Fue entonces cuando, como surgidos de los propios muros de la estancia, aparecieron los primeros defensores del edificio, unas bestias repulsivas que debían de ser los sirvientes de Arak y Garak, la misteriosa pareja de hermanos. «¡Atacad!», gritó la voz lejana. «¡Destruid eso! ¡Destruidlo!». Las extrañas bestias, formadas básicamente por una gran boca abierta y un cuerpo reptante, eran seres primitivos. Sin embargo, su número aumentaba incesantemente mientras cerraban el cerco en torno a los 20 guerreros, quienes se apresuraron a formar las 4 escuadras de combate y se aprestaron a defenderse. Las extrañas criaturas emitían un espantoso sonido susurrante al avanzar, y hacían rechinar la osamenta en forma de sierra que les servía de dentadura, dejándola al descubierto, y disponiéndose a lanzar sus dentelladas sobre el Rick y sus compañeros. El Rick descargó su espada a un lado, y a otro, partiendo por la mitad a varios de aquellos seres, sin apenas encontrar resistencia. Sin embargo,
El aire se hizo entonces más difícil de respirar, y un hedor insoportable, procedente del líquido que brotaba de los cuerpos heridos de las bestias, amenazó con dejarles a todos fuera de combate. Continuad avanzando, ordenó Elric. Abríos paso entre los cuerpos y dirigíos hacia la abertura del otro lado de la sala, añadió, señalando con la mano izquierda el lugar indicado. Así lo hicieron, cegando los cuerpos de centenares de aquellas primitivas criaturas, y aumentando con ello la nocividad del aire. Esas bestias no son adversario para la espada Jadeoun, el encantador de serpientes, pero cada una que matamos nos roba un poco de nuestras posibilidades de supervivencia. Un plan muy astuto. Obra de nuestros enemigos, sin duda, respondió Elric, consciente de la ironía. Soltó una tos, y descargó de nuevo la espada contra una decena de bestias que reptaban hacia él. Las criaturas eran valientes, pero también estúpidas. Carecían del menor sentido de la estrategia. Por fin, Elric alcanzó el siguiente pasadizo, donde el aire era ligeramente más puro. Efectuó varias inspiraciones en aquella atmósfera más respirable, y, aliviado, gesticuló a sus compañeros para que le imitaran. A golpes de espada, el grupo fue adentrándose en el pasaje, seguido apenas por un puñado de las criaturas reptantes. Las bestias parecían reacias a penetrar en el pasadizo, y Elric sospechó que dentro de este decía de ocultarse un peligro que incluso aquellos seres repulsivos temían. Sin embargo, no les quedaba más opción que continuar adelante, y Elric se limitó a alegrarse de que los 20 hubieran sobrevivido a la primera dificultad. Los guerreros descansaron un momento para recuperar el aliento, apoyados en las paredes vibrantes del pasadizo, y escuchando los murmullos de la lejana voz, ahora apagados e ininteligibles. Este castillo no me gusta nada, gruñó Brut de las Mar mientras inspeccionaba un desgarro de su capa, alcanzada por un mordisco. Está regido por la alta magia. Ya conocíamos tal cosa antes de desembarcar, le recordó Aznar el lince con voz enérgica, exigiendo a Brut que controlara su pánico. Los huesecillos de las trenzas de Aznar vibraban al compás de los temblores de las paredes, mientras que el gigante bárbaro ofrecía un aspecto casi patético, recuperando la presencia de ánimo necesaria para continuar. Esos brujos son unos cobardes, dijo Otto Blendker. Luego, en voz más alta, añadió, no se atreven a presentarse. ¿Acaso su aspecto es tan repulsivo que tienen miedo a que les veamos? El desafío no tuvo respuesta. Continuaron avanzando por los pasadizos, sin encontrar el menor rastro de Agak, o de su hermana, Gagak. Según la zona que cruzaban, la luminosidad aumentaba, o disminuía. A veces, el pasadizo se estrechaba hasta el punto de que era difícil escurrir el cuerpo entre las paredes. En otras ocasiones, el pasaje se ensanchaba hasta casi formar salas. Elric apreció que, la mayor parte del tiempo, los guerreros parecían ir ascendiendo hacia lo alto del edificio. Intentó adivinar la naturaleza de los habitantes del castillo. La fortaleza no tenía escaleras, ni artefactos que pudiera reconocer. Sin ninguna razón concreta en que basarse, imaginó a Agak y Gagak como seres de forma reptiliana, pues los reptiles preferirían las rampas de subida no muy acusada a las escalinatas, y, sin duda, tendrían poca necesidad de mobiliario convencional. Sin embargo, una vez más, era posible que los dos hermanos tuvieran el poder de cambiar de forma a voluntad, asumiendo el aspecto humano cuando así les conviniera. Elric se sentía ya impaciente por encontrarse frente a frente con uno de los brujos, o con ambos a la vez. Aznar el lince tenía otras razones, o eso dijo, al menos para la impaciencia que le consumía. Decían que aquí encontraríamos un tesoro, murmuró. Yo decidí arriesgar la vida por una buena recompensa, pero no he visto aquí nada de valor. Apoyó su mano callosa contra el material viscoso que formaba las paredes, y añadió, ni siquiera hay piedra o ladrillo. ¿De qué están hechos esos muros, Elric? Es algo que a mí también me intriga, Aznar respondió Elric, sacudiendo la cabeza en gesto de negativa. En ese instante, apreció unos ojos grandes y feroces que le miraban desde las tinieblas que tenía delante. Escuchó un sonido de pisadas, aproximándose a toda prisa, y vio que los ojos se hacían más y más grandes. Tuvo tiempo de ver una boca encarnada, unos colmillos amarillentos, y una pelambre anaranjada. Luego, sonó un rugido y el desconocido animal saltó sobre él mientras Elric alzaba la tormentosa para defenderse y daba la voz de alerta a los demás. La bestia era un babuino, pero de enorme tamaño,
y detrás del primero, apareció una decena de ejemplares más. El Rick impulsó el cuerpo hacia adelante tras la espada, hiriendo a la fiera en el bajo vientre. Las zarpas del animal se agarraron al hombro y a la cintura de Rick, quien lanzó un gemido al notar que, al menos en uno de los dos lugares, se le habían clavado en la carne. Tenía ambos brazos atrapados, y no podía mover la tormentosa de su posición. Lo único que podía hacer era mover su filo en la herida que ya había abierto. Reuniendo todas sus fuerzas, dio una vuelta a la empuñadura. El enorme simio lanzó un grito, con una expresión furiosa en sus ojos inyectados en sangre, y descubrió sus colmillos mientras lanzaba el hocico hacia el cuello de Rick. Los dientes del animal se cerraron en torno al cuello del albino y el aliento de la fiera estuvo a punto de dejarle sin sentido. Rick dio una nueva vuelta a la espada. El babuino lanzó un nuevo grito de dolor. Los colmillos presionaban la gorguera metálica que protegía el cuello de Rick, y que era lo único que le había salvado de una muerte inmediata. El albino trató de liberar un brazo al menos, y dio una tercera vuelta a la espada en la herida, moviendo luego el filo de un lado a otro para ensanchar la herida del vientre. Los gritos y aullidos del simio crecieron en intensidad, y sus colmillos apretaron la presa, pero ahora, confundido entre los ruidos del simio, Rick empezó a escuchar un murmullo, y notó latir en su mano a tormentosa. Sabía que la espada estaba absorbiendo energía del animal igual que éste trataba de matarle. Y una parte de esa energía empezaba a invadir el cuerpo de Rick. Desesperadamente, aplicó todas sus fuerzas a sacar la espada del cuerpo del simio, abriéndole el vientre, de modo que la sangre y las entrañas del animal cayeron sobre él cuando, de pronto, consiguió liberarse y dio un paso atrás tambaleándose, y sin dejar de mover la espada en el interior de la herida. También el simio retrocedió tambaleándose, contemplando con aire de estúpida sorpresa su terrible herida antes de caer al suelo del pasadizo. Rick se volvió, dispuesto a prestar ayuda a su camarada más próximo, y tuvo tiempo de ver morir a Terndriteasgan, pataleando entre los brazos de un simio todavía más gigantesco, con la cabeza arrancada de los hombros y bañado en sangre. Rick hundió limpiamente la tormentosa entre los hombros del babuino que había matado a Terndrick, alcanzándole en el corazón. La bestia y su víctima humana cayeron juntas. 2 hombres más habían muerto, y otros estaban malheridos, pero los restantes guerreros seguían luchando, con las espadas y las armaduras teñidas de carmesí. El estrecho pasadizo hedía a simio, a sudor y a sangre. Rick continuó la lucha partiendo en dos el cráneo de un babuino que se disponía a acabar con Oun, el encantador de serpientes, quien había perdido su espada. Oun lanzó una mirada de agradecimiento a Rick mientras se agachaba a recoger su acero, y se enfrentaron juntos al mayor de todos los simios. La fiera era mucho más corpulenta que Rick, y tenía acorralado contra la pared a Erekose, con la espada de este atravesándole el hombro. Oun y Rick hundieron sus armas en el simio por ambos costados, y el babuino lanzó un rugido, y se volvió hacia sus nuevos agresores. La espada de Erekose vibraba, clavada en su carne. El animal se lanzó hacia ellos, y los 2 hombres le hirieron de nuevo, alcanzándole en el corazón y el pulmón de tal modo que, cuando lanzó un nuevo rugido, vomitó sangre por sus fauces. El animal cayó de rodillas, sus ojos se apagaron, y, lentamente, rodó hasta el suelo. Y, de pronto, se hizo el silencio en el pasadizo y la muerte flotó sobre los presentes. Terndriteasgan estaba muerto, igual que 2 hombres de la escuadra de Corum. Todos los supervivientes del grupo de Erekose sufrían heridas importantes. Uno de los hombres del halcón de la luna estaba muerto, pero los 3 restantes habían salido prácticamente incólumes. Brut de Lasmar tenía el casco mellado, pero no presentaba otras heridas, y Asnar el lince estaba despeinado, simplemente. Asnar había acabado con 2 de los babuinos durante el combate, pero ahora, mientras jadeaba apoyado en la pared del pasadizo, el bárbaro tenía la mirada perdida. Empiezo a sospechar que esta empresa es una mala inversión, dijo con una media sonrisa. Tras recuperar fuerzas, pasó sobre el cuerpo de un babuino para acercarse a Rick. Cuanto menos tiempo empleemos en ella, mejor. ¿Qué piensas tú, Rick? Estoy de acuerdo, respondió Rick, devolviéndole la sonrisa. Vamos. Tras esto, abrió de nuevo la marcha por el pasadizo hasta llegar a una sala cuyas paredes despedían una luz rosada. No había avanzado mucho por ella cuando notó que algo le hacía por el tobillo, y,
Cuando miró al suelo, vio horrorizado que tenía una serpiente larga y delgada enroscada a la pierna. Era demasiado tarde para utilizar la espada. En lugar de ello, agarró la serpiente por detrás de la cabeza y logró separarla un poco de su pierna antes de cortarle la cabeza de un tajo. Los demás estaban ahora dando pisotones y lanzándose advertencias a gritos unos a otros. Las serpientes no parecían ser venenosas, pero las había a millares y parecían surgir del propio suelo. Carecían de ojos y tenían un color carnoso, más parecidas a gusanos que a otros reptiles, pero poseían una fuerza considerable. Oun, el encantador de serpientes, entonó en ese instante una extraña tonada llena de notas líquidas, siseantes, que pareció ejercer un poder tranquilizador sobre los ofidios. Una a una al principio, y en número creciente más tarde, cayeron al suelo en un aparente letargo. Oun sonrió al advertir su éxito. Ahora entiendo a qué viene tu apodo, comentó Elric. No estaba seguro de que la canción diera resultado con ellas, respondió Oun, pues son distintas de cualquier serpiente que haya visto nunca en los mares de mi mundo. Se abrieron paso entre montones de serpientes dormidas, y advirtieron que el siguiente pasadizo presentaba una subida muy pronunciada. En ocasiones, se vieron obligados a utilizar las manos para equilibrarse mientras subían por el extraño y resbaladizo material que formaba el suelo. En aquel pasadizo, hacía mucho más calor y todos estaban sudando, por lo que efectuaron varias pausas para secarse la frente. El pasadizo parecía ascender interminablemente. En ocasiones formaba alguna curva, pero en ningún momento se reducía la pendiente más que algunos grados. A veces, se estrechaba hasta convertirse en apenas un tubo por el que tenían que avanzar a rastras. Otras, el techo desaparecía entre las tinieblas sobre sus cabezas. Elric ya hacía mucho que había dejado de intentar calcular su posición respecto a lo que había visto en el exterior del castillo. De vez en cuando, unas criaturas minúsculas e informes corrían a su encuentro en masa, con la aparente intención de atacarles. Sin embargo, los animalillos rara vez eran más que una pequeña molestia y pronto su presencia fue ignorada por el grupo mientras continuaba el ascenso. Llevaban bastante tiempo sin escuchar la extraña voz que les había recibido a la entrada, pero ahora empezó a susurrar de nuevo, en tonos más urgentes que la vez anterior. ¿Dónde? ¿Dónde? Oh, el dolor. Los guerreros se detuvieron, tratando de localizar el origen de la voz. Sin embargo, parecía provenir de todas partes a la vez. Con expresión sombría, continuaron avanzando mortificados por miles de pequeñas criaturas que les picaban en la carne expuesta al aire como otros tantos mosquitos, aunque aquellos bichos no eran insectos. Elric no había visto nada semejante, eran criaturas informes, primitivas, y absolutamente incoloras. Las notaba golpear su rostro al caminar, como si fueran una brisa. Medio cegado, sofocado y sudoroso, notó que las fuerzas le abandonaban. Ahora, el aire era tan denso, tan cálido, tan salado, que era como si se moviera en un líquido. Los demás guerreros estaban tan afectados como él. Algunos avanzaban tambaleándose, y un par de ellos cayeron al suelo, siendo ayudados a incorporarse por sus camaradas, casi tan exhaustos como los caídos. Elric se sintió tentado de despojarse de la armadura, pero sabía que con ello solo conseguiría dejar más superficie de su cuerpo expuesta a la voracidad de aquellas pequeñas criaturas voladoras. Continuaron la subida, y un nuevo grupo de aquellas extrañas serpientes que habían encontrado antes empezó a reptar en torno a sus pies, dificultándoles más aún la marcha, pese a que Oun volvió a cantar su tonada hasta enronquecer. No podremos sobrevivir mucho más a esto, dijo Aznar el lince, acercándose a Elric. Ni estaremos en condiciones de enfrentarnos a los brujos, si llegamos a encontrarles. Eso mismo pienso yo, asintió Elric con un sombrío gesto de cabeza. Pero, ¿qué más podemos hacer, Aznar? Nada, respondió Aznar en un susurro. Nada. ¿Dónde? 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 La palabra se repitió en un susurro por el pasadizo, envolviéndoles. Muchos miembros del grupo se estaban poniendo visiblemente nerviosos. 5 habían alcanzado el extremo superior del pasadizo. La voz quejumbrosa se oía ahora mucho más, pero sonaba más temblorosa. Vieron una arcada, y, tras esta, una cámara iluminada. Los aposentos de Arak, sin duda, dijo Aznar, haciendo con firmeza la empuñadura de la espada.
Es posible, respondió Elric. Se sentía separado de su cuerpo. Quizás era el calor y el agotamiento, o acaso su creciente sensación de inquietud, pero algo le hizo refugiarse en sí mismo, y titubear antes de penetrar en la cámara. Era una estancia octogonal y cada uno de sus 8 lados inclinados tenía un color distinto, y cambiaba constantemente de color. A veces, las paredes se volvían semitransparentes y dejaban ver una panorámica completa de la ciudad o conjunto de ciudades en ruinas, bajo su posición, y una vista del edificio gemelo al que ahora estaban, todavía conectado a este por tubos y cables. Fue el gran pozo situado en el centro de la cámara lo que más atrajo su atención. Parecía profundo y estaba lleno de una sustancia viscosa de olor fétido que burbujeaba. En ella tomaban forma extraños dibujos. Grotescos y extraños, hermosos y familiares. Los dibujos siempre parecían a punto de cobrar forma permanente antes de volver a caer en la masa del pozo. Y la voz era allí aún más potente, y ya no había duda de que venía del pozo. ¿Qué? ¿Quién invade? Elric se obligó a acercarse más al pozo, y por un instante, vio su rostro, contemplándole antes de fundirse de nuevo en la masa. ¿Quién invade? Ah. Estoy demasiado débil. Elric habló en dirección al pozo. Somos los que has querido destruir, dijo. Somos aquellos de los cuales querías alimentarte. Ah. Agak. Estoy enferma. ¿Dónde estás? Aznar y Brut se reunieron con Elric. Los rostros de los guerreros reflejaban asco. Agak, gruñó Aznar el lince, entrecerrando los ojos. Por fin, una señal de que el brujo está aquí. Todos los demás habían penetrado en la estancia y permanecían lo más alejados posible del pozo, pero todos tenían la mirada fija en este, fascinados por la diversidad de formas que se dibujaban y se desintegraban en el líquido viscoso. Estoy débil. Es preciso que vuelva a llenar mis reservas de energía. Debemos empezar ahora, Agak. Hemos tardado mucho en llegar a este lugar. Creí que podría descansar, pero aquí hay una enfermedad que llena mi cuerpo. Agak, despierta. Despierta. Algunos sirvientes de Agak, encargados de la defensa de esta cámara, sugirió el encantador de serpientes en un murmullo. Elric, en cambio, continuó contemplando el pozo mientras creía empezar a entender la verdad. Despertará Agak, dijo Brut, vendrá, añadió, mirando Mingo a su alrededor con nerviosismo. Agak, gritó Aznar el lince, cobarde. Agak, gritaron muchos otros guerreros, blandiendo las espadas. Elric, en cambio, no dijo nada y advirtió que también el halcón de la luna, como el príncipe Corum y Erekose, permanecían en silencio. Consideró que debían estar llegando a las mismas conclusiones que él, y les observó. Vio en los ojos de Erekose un gran dolor, una profunda pena por sí mismo, y por sus camaradas. Somos los 4 que son uno, declaró Erekose, con un temblor en la voz. Elric se sintió presa de un impulso extraño, que le desagradaba, y le aterrorizaba. No, exclamó. Intentó envainar la tormentosa, pero el acero no quiso entrar en su funda. Agak. Deprisa. Coma, dijo la voz desde el pozo. Si no lo hacemos, añadió Erekose, devorarán todo nuestro mundo. No quedará nada. Elric se llevó la mano libre a la frente. Vaciló al borde de aquella espantosa cima, y lanzó un gemido. Entonces, debemos seguir, se oyó la voz de Corum, como un eco. Yo, no. Insistió Elric, yo soy yo mismo. Y yo, exclamó el halcón de la luna. Sin embargo, Corum Jaelenirse, sentenció, es nuestro único recurso, por el ser único que somos. ¿No lo entendéis? Somos las únicas criaturas de nuestros mundos que poseen los medios para acabar con los brujos. De la única manera en que se les puede matar. Elric contempló a Corum, al halcón, a Erekose, y de nuevo vio algo de sí mismo en cada uno de ellos. Somos los 4 que son uno, repitió Erekose. Nuestra fuerza, unidos, es mayor que la suma de nuestros brazos. Debemos unirnos, hermanos. Debemos vencer aquí, si aspiramos a triunfar sobre Agak. No. Elric se echó hacia atrás, pero, sin saber cómo, se encontró en una esquina del pozo burbujeante y malsano, desde cuyo interior seguía murmurando y quejándose la voz, y en cuya superficie aún seguían formándose
modificándose y desvaneciéndose las imágenes. Y en cada una de las 3 esquinas restantes estaba uno de sus compañeros. Todos tenían una expresión seria, fatalista. Los guerreros que habían acompañado a los 4 se retiraron contra las paredes. Otto Blendker y Brut de Lasmar permanecieron junto a la entrada, pendientes de cualquier cosa que pudiera subir a la cámara por el pasadizo. Asnar el lince acarició la antorcha que aún llevaba al cinto, con una expresión de absoluto horror en sus arrugadas facciones. Elric notó que su brazo empezaba a levantarse, impulsado por su espada, y vio que sus otros 3 compañeros alzaban también las suyas. Las espadas se extendieron sobre el pozo hasta que sus puntas se encontraron en el mismo centro. Elric lanzó un aullido al tiempo que algo penetraba en su cuerpo. Intentó de nuevo liberarse, pero el poder era demasiado fuerte. Otras voces hablaron en su cabeza. «Lo entiendo». Era el murmullo distante de Corum. «Es el único medio». «Oh, no, no». Y este era el halcón. Pero las palabras surgieron de los labios de Elric. «Agak». Como gritó la voz del pozo. La materia de este parecía más agitada, más alarmada. «Agak, despierta. Deprisa». El cuerpo de Elric empezó a estremecerse, pero su mano continuó asiendo con firmeza la espada. Los átomos de su cuerpo se dispersaron y volvieron a unirse en una única entidad fluida que viajó por la hoja de la espada hasta su vértice. Y Elric continuó siendo Elric, gritando ante el terror de la experiencia, suspirando con su éxtasis. Elric continuó siendo Elric cuando se apartó del pozo, y se contempló durante un breve instante, completamente unido a sus otros 3 yoes. Un ser flotaba sobre el pozo. A cada costado de su cabeza había un rostro, y cada rostro pertenecía a uno de sus compañeros. Serenos y terribles, los ojos no parpadeaban. Tenía 8 brazos y estos estaban quietos. Permanecía en cuclillas encima del pozo sobre 8 piernas, y su armadura y pertrechos eran de todos los colores mezclados, y, al mismo tiempo, separados. El ser portaba una única espada enorme con las 8 manos, y tanto él como la espada brillaban con una espectral luminosidad dorada. Tras ese breve instante de contemplación, Elric se reunió de nuevo con su cuerpo, y se convirtió en una entidad distinta a él mismo, y los otros 3, y algo más que era la suma de esa unión. Los 4, que eran uno, inclinaron la espada formidable hasta que la punta quedó situada directamente hacia abajo, sobre la materia del pozo, que hervía frenéticamente. Aquella sustancia temía a la espada. Como en un maullido, la voz insistió: «Agak, Agak». El ser del que formaba parte Elric reunió su gran poder, y empezó a hundir la espada. Olas sin forma aparecieron en la superficie del pozo. Todo su color cambió de un amarillo enfermizo a un verde nauseabundo. «Agak, me muero». La espada continuó su descenso, inexorable, hasta tocar la superficie. El pozo se agitó arriba y abajo, trató de rebosar por los lados al suelo. La espada penetró más, y los 4, que eran uno, percibieron una nueva energía, fluyendo por el arma. Se escuchó un gemido y el pozo fue quedando inmóvil lentamente. Lo cubrió el silencio. Quedó quieto y gris. Entonces, los 4, que eran uno, descendieron al pozo para ser absorbidos. El nuevo ser pudo ver ahora, con claridad. Comprobó su cuerpo, y apreció que controlaba cada extremidad, y cada función. El ser había triunfado, había revitalizado el pozo. Con su ojo único octogonal, miró en todas direcciones al mismo tiempo, contemplando las extensas ruinas de la ciudad. Finalmente, centró toda su atención en su gemelo. Agak había despertado demasiado tarde, pero lo estaba haciendo al fin, alarmado por los gritos de agonía de su hermana, Gagak, cuyo cuerpo habían invadido primero los mortales, y cuya inteligencia habían derrotado, cuyo único ojo utilizaban ahora, y cuyos poderes muy pronto se atreverían a emplear. Agak no necesitó volver la cabeza para contemplar al ser que todavía consideraba su hermana. Igual que esta, la inteligencia de Agak estaba contenida dentro de su enorme ojo octogonal. «¿Me has llamado, hermana?» «Solo he pronunciado tu nombre, hermano. Eso es todo». En la nueva forma adoptada por los 4, que eran uno, había suficientes vestigios de la fuerza vital de Gagak para poder imitar su manera de hablar. «Has gritado». Solo era un sueño. El ser que formaban los 4, el uno,
respondió a la pregunta, y continuó hablando. Una enfermedad. Soñaba que en esta isla había algo que me hacía sentir incómoda. ¿Es posible tal cosa? No sabemos lo suficiente respecto a estas dimensiones o a las criaturas que las habitan, pero no existe nadie más poderoso que Araki Garak. No tengas miedo, hermana. No es nada. Ahora, ya estoy despierta. Hablas de manera muy extraña, murmuró Arak, confuso. Es el sueño, respondió el ser que había penetrado en el cuerpo de Garak y lo había destruido. Debemos empezar pronto, dijo Arak. Las dimensiones giran y ha llegado la hora. Ah. Siéntela. Está esperando a que la cojamos. ¡Qué abundancia de energía! ¿Con qué fuerza nos lanzaremos a la conquista cuando regresemos a nuestro universo? La siento, respondió el uno, que eran 4, y así era. El ser pudo notar cómo todo su universo, dimensión tras dimensión, daba vueltas en torno a él. Percibió las estrellas, planetas y lunas que existían plano tras plano, todas ellas rebosantes de la energía que Araki Garak habían proyectado robar y absorber. Con todo, el uno, que eran los 4 aún, tenía dentro de sí la suficiente fuerza vital de Garak como para experimentar una ansia profunda y expectante que pronto se vería satisfecha, ahora que las dimensiones se encontraban en la adecuada conjunción. El uno, que eran 4, estuvo tentado de unirse a Garak y devorar la energía que tenía ante sí, aunque sabía que, de hacerlo, estaría robando hasta la última brizna de energía a su propio universo. Las estrellas se apagarían, y los mundos morirían. Incluso los señores de la ley y del caos perecerían, pues formaban parte del mismo universo. Sin embargo, la posesión de tal poder quizá justificaba la comisión de un crimen tan horrible. El uno dominó sus impulsos, y se dispuso a atacar antes de que Arak adoptara excesivas precauciones. ¿Empezamos el festín, hermana? El uno, que eran 4, se dio cuenta de que la nave les había conducido a la isla justo en el momento oportuno. De hecho, casi habían llegado demasiado tarde. ¿Hermana? Arak parecía nuevamente desconcertado. ¿Qué? El uno comprendió que debía desconectarse de Arak. Los tubos y cables se desprendieron del cuerpo de Arak y fueron recogidos en el interior de Garak. ¿Qué es esto? El extraño cuerpo de Arak tembló por un instante. ¿Hermana? El uno se preparó para el enfrentamiento. Pese a haber absorbido los recuerdos e instintos de Garak, todavía no estaba seguro de poder atacar con éxito a Arak bajo la forma escogida por la hechicera, y, dado que ésta había poseído el poder de cambiar de aspecto, el uno, que eran 4, empezó a cambiar también, entre gemidos estentóreos y terribles dolores, reuniendo Mingo todos los materiales que habían constituido el ser de la hechicera, de modo que lo que antes había tenido el aspecto de un edificio se convirtió ahora en un amasijo informe de carne. Y Arak, desconcertado, continuó mirando. ¿Hermana? Tu razón. El edificio, la criatura que era Garak, se agitó violentamente, se fundió e hizo erupción. Después, lanzó un grito de dolor y consiguió su nueva forma. Y soltó una carcajada. 4 rostros soltaron la carcajada desde una cabeza gigantesca. 8 brazos se agitaron en señal de triunfo, y 8 piernas empezaron a moverse. Y, por encima de la cabeza, el ser blandió una única espada gigantesca. Y el ser echó a correr. Corrió hacia Arak mientras el hechicero de otro universo aún seguía en su forma estática. La espada del uno daba vueltas en el aire y unas chispas de luz dorada se desprendían de él al avanzar, hendiendo el terreno en sombras. El uno, que eran 4, poseía el mismo tamaño que Arak y, en aquel momento, le igualaba en fuerza. Pero Arak, al apreciar el peligro que corría, empezó a absorber. Este proceso ya no sería el ritual placentero que había pensado compartir con su hermana. Era preciso que absorbiera inmediatamente la energía de aquel universo si deseaba encontrar la fuerza necesaria para defenderse, si quería conseguir lo que necesitaba para destruir a su atacante, al ser que había dado muerte a su hermana. Los mundos morían mientras Arak absorbía. Pero no bastaba con ello. Arak intentó una artimaña. Este es el centro de tu universo. Todas sus dimensiones se cruzan aquí. Ven. Tú puedes compartir el poder conmigo. Mi hermana ha muerto, y aceptó su muerte. Ahora, tú serás mi aliado. Con este poder,
conquistaremos otro universo mucho más rico que este. No. Como replicó el uno, sin detener su avance. Muy bien, pero no dudes entonces de tu derrota. El uno, que eran 4, descargó un golpe con su espada. Esta cayó en el ojo octogonal en cuyo interior burbujeaba el pozo donde se hallaba la inteligencia de Agak, igual que había burbujeado el de su hermana. Sin embargo, Agak ya estaba más fuerte de lo que había estado su hermana, y se curó la herida al instante. Los zarcillos de Agak surgieron como tentáculos, y se agitaron en dirección al uno, que eran 4, pero este cegó, sin inmutarse los zarcillos que pretendían alcanzar su cuerpo. Agak absorbió más energía. Su cuerpo, que el grupo de guerreros y demás mortales habían confundido con un edificio, empezó a brillar al rojo vivo, y a despedir un calor insoportable. La espada rugió y refulgió, de modo que una luz negra se fundió con la dorada y fluyó contra el rojo escarlata del edificio. Y, en todo instante, el uno pudo percibir cómo su universo se encogía y agonizaba. Agak, devuelve lo que has robado. Como dijo el uno, que eran 4. Planos, ángulos y curvas, cables y tubos, parpadearon con un intenso rojo de calor, y Agak suspiró. El universo gimoteó. Soy más fuerte que tú, dijo Agak. ¿Ahora? Lo soy. Y Agak volvió a absorber. El uno advirtió que la atención de Agak se desviaba por un instante de él mientras procedía a captar energía. Y se dio cuenta de que también él debía absorber la fuerza de su propio universo si quería derrotar a Agak. Así pues, levantó la espada. Y la espada viajó hacia arriba, y su filo cortó decenas de miles de dimensiones, y atrajo hacia él la energía de estas. Luego, el arma descendió de nuevo. Descendió y su hoja despedía una luz negra. Descendió y Agak se dio cuenta de ello. Su cuerpo empezó a cambiar, pero la negra espada continuó descendiendo hacia el gran ojo del hechicero, hacia el pozo donde estaba contenida la inteligencia de Agak. Incontables arcillos se alzaron para defender al hechicero frente a la espada, pero ésta los cortó como si no existieran. Alcanzó la cámara octogonal que constituía el ojo de Agak y se hundió en el pozo, penetrando profundamente en la materia que constituía la inteligencia y la sensibilidad del hechicero. La hoja de metal absorbió la energía de Agak y la traspasó a quien la empuñaba, al uno, que eran 4. Y algo lanzó un grito al universo, y algo envió un temblor al universo. Y el universo murió, al tiempo que Agak empezaba a morir. El uno no se atrevió a esperar para comprobar si Agak quedaba completamente derrotado. Extrajo la espada del cuerpo, la alzó de nuevo a través de las dimensiones, y, allí donde tocó la hoja, la energía quedó restaurada. La espada dio vueltas y vueltas con un zumbido, dispersando la energía. Y, por fin, la espada cantó su triunfo y su alegría. Y unos pequeños jirones de luz negra y dorada se alejaron con un susurro y fueron reabsorbidos. Durante un instante, el universo había estado muerto. Ahora, volvía a vivir, y se había sumado a él la energía de Agak. Agak también vivía, pero estaba inmovilizado. Había intentado cambiar de forma sin conseguirlo del todo. Ahora, aún parecía en parte el sólido edificio que Elric había visto al desembarcar en la isla, pero otra parte de él se asemejaba al uno, que eran 4. El albino descubrió en él algunas facciones del rostro de Corum, una pierna, un fragmento de hoja de espada. Era como si, en el último instante, Agak hubiese pensado que solo podía vencer al uno si adoptaba su misma forma, de la misma manera que el uno había asumido la forma de Agak. Habíamos esperado tanto tiempo. Suspiró Agak antes de morir. Y el uno, que eran 4, envainó la espada. Se escuchó entonces un aullido procedente de las ruinas de las numerosas ciudades, y un viento potente se abatió sobre el cuerpo del uno, quien se vio obligado a arrodillarse sobre sus 8 piernas, e inclinar su cabeza de 4 rostros ante la fuerza de las ráfagas. Luego, gradualmente, el uno, que eran 4, recuperó la forma de Agak, la hechicera. Después, empezó a emerger del hediondo pozo donde había tenido su inteligencia la hechicera. Permaneció inmóvil sobre el pozo durante un momento, y extrajo la espada de este. Al instante, los 4 seres quedaron separados y Elric, Recose, Corum y el halcón de la luna volvieron a encontrarse en las 4 esquinas del pozo, con las puntas de sus espadas tocándose sobre el centro del cerebro muerto. Los 4 envainaron sus armas.
Se miraron a los ojos unos segundos y cada uno de ellos vio temor y admiración en la mirada de los demás. Elric apartó enseguida la suya. No encontraba pensamientos o emociones que pudieran expresar lo que había sucedido. No había palabras adecuadas para hacerlo. Se quedó mirando a Aznar el lince en silencio, con expresión estúpida, y se preguntó por qué Aznar no dejaba de lanzar aquella risilla, de mascar los pelos de su barba y de rascarse la piel de su propio rostro con las uñas, mientras su espada yacía olvidada en el piso de la cámara en tinieblas. Ahora vuelvo a tener carne, no dejaba de repetir Aznar. Vuelvo a tener cuerpo. Elric se preguntó por qué Oun, el encantador de serpientes, yacía hecho una bola a los pies de Aznar, y por qué Brut de Lasmar, tras aparecer procedente del pasadizo, había caído al suelo y permanecía tendido en este, agitándose ligeramente, y gimoteando como si fuera presa de una inquieta pesadilla. Otto Blendker entró en la cámara con la espada envainada. Tenía los ojos cerrados con fuerza, y se abrazaba a sí mismo, temblando. He de olvidar todo esto, o perderé la cordura para siempre, se dijo Elric. Se acercó a Brut y ayudó al rubio guerrero a incorporarse. ¿Qué fue lo que viste? Más de lo que merecía por todos mis pecados. Estábamos atrapados. Atrapados en ese cráneo. En este punto, Brut se echó a llorar como un chiquillo, y Elric estrechó entre sus brazos al enorme guerrero, acariciándole la cabeza, sin encontrar palabra o sonido alguno de consuelo. Tenemos que irnos, dijo Erecose con los ojos vidriosos, tambaleándose al caminar. Así, arrastrando a los que habían perdido el sentido, y guiando Mingo a los que habían perdido la razón, dejando atrás a los muertos, los supervivientes huyeron por los pasadizos silenciosos del cuerpo de Gagak, libres ya de las criaturas que la hechicera había creado en su intento de eliminar de ese cuerpo lo que ella percibía como una enfermedad que la había invadido. Los pasadizos y cámaras estaban fríos y parecían frágiles. Los hombres se alegraron cuando, por fin, salieron al aire libre y pudieron contemplar de nuevo las ruinas, las sombras de los edificios invisibles, y el sol rojizo y estático. Otto Blendker fue el único de los guerreros que pareció conservar la razón tras la terrible experiencia en la que los hombres se habían visto absorbidos, sin saber qué sucedía, por el cuerpo del uno que eran 4. Ahora, el guerrero empuñó la antorcha que llevaba al cinto, sacó la cajita de yesca y le prendió fuego. Pronto, la antorcha empezó a llamear, y los demás encendieron en ella sus teas. Elric avanzó hasta el lugar donde todavía se alzaban los restos de Arak, y se estremeció al reconocer en una monstruosa cara de piedra parte de sus propias facciones. Primero pensó que era imposible prender fuego a aquel montón de piedras, pero lo consiguió. Detrás de el cuerpo de Gagak ardía también. Ambos edificios se consumieron rápidamente, y unas grandes columnas de llamas rugientes se alzaron al firmamento, levantando una humareda blanca y carmesí que ocultó el disco rojizo del sol durante unos minutos. El grupo de guerreros contempló cómo ardían los cadáveres. Me pregunto si el capitán sabía por qué nos envió aquí, comentó Corum. O sí, al menos, sospechaba lo que podía ocurrir, añadió el halcón de la luna. El tono de voz del halcón casi expresaba resentimiento. Únicamente nosotros. O, mejor dicho, únicamente ese ser podía enfrentarse a Agak y Gagak con ciertas posibilidades de éxito, intervino Erecose. Ningún otro medio habría dado resultado. Ningún otro ser podría poseer las especiales cualidades y el enorme poder necesarios para acabar con esa pareja de extraños hechiceros. Eso parece, murmuró Elric, y este fue su único comentario al respecto. Afortunadamente, dijo Corum, olvidarás esta experiencia igual que has olvidado, o que olvidarás la otra. Afortunadamente, hermano mío, asintió Elric, dirigiéndole una penetrante mirada. ¿Quién podría recordarlo?, añadió Erecose con una risilla irónica. Tampoco él volvió a comentar el asunto. Aznar, el lince, que había cesado en sus carcajadas al contemplar el incendio, lanzó de pronto un grito, y se alejó del grupo principal. Corrió hacia la columna de fuego y humo y luego se desvió a un lado hasta perderse entre las ruinas y las sombras. Otto Blendker dirigió una mirada inquisitiva a Elric, pero este movió la cabeza en gesto de negativa. ¿Para qué seguirle? ¿Qué podemos hacer por él? Elric se volvió hacia el encantador de serpientes, por el cual sentía un especial afecto.
El hombre de la armadura verde mar se encogió de hombros. Cuando continuaron camino, dejaron el cuerpo enroscado del encantador de serpientes donde estaba, y solo ayudaron a Brut de las Mar a salvar el pedregal y alcanzar de nuevo la orilla. Pronto divisaron frente a ellos la niebla lechosa, y supieron que estaban cerca del mar, aunque la nave no se hallaba a la vista. El halcón de la luna y Erecose hicieron una pausa al llegar al borde de la niebla. «Yo no regresaré al barco», dijo el halcón. «Creo que ya he pagado mi pasaje. Si he de encontrar Tanelorn, sospecho que es aquí donde debo mirar». «Eso mismo pienso yo», añadió Erecose con un gesto de asentimiento. Elric miró a Corum, y este sonrió. «Yo ya he encontrado Tanelorn. Vuelvo a la nave con la esperanza de que pronto me deposite en una costa más conocida». «Eso mismo espero yo», dijo Elric, cuyo brazo aún sostenía a Brut de las Mar. «¿Qué fue eso?», susurró Brut. «¿Qué nos sucedió?». Elric aumentó la fuerza de su abrazo. «Nada», respondió. Entonces, mientras Elric trataba de conducir a Brut hacia la niebla, el rubio guerrero retrocedió, deshaciéndose. «Yo me quedo», declaró. Se apartó de Elric y añadió: «Lo siento». «Brut», dijo Elric, perplejo. «Lo lamento», repitió Brut. «Te tengo miedo y temo esa nave». Elric hizo ademán de seguir al guerrero, pero Corum dejó caer con fuerza sobre su hombro una mano de plata. «Abandonemos este lugar, camarada», dijo con una fría sonrisa. «Yo temo más eso de ahí atrás que la nave». Contemplaron las ruinas. En la distancia, vieron los restos del incendio, y, en el lugar de los edificios, dos sombras. Las sombras de Gagak y Aga tal como habían aparecido ante ellos por primera vez. Elric exhaló una fría bocanada de aire. «Estoy de acuerdo contigo», respondió a Corum. Otto Blendker fue el único guerrero que decidió regresar a la nave con ellos. «Si eso está en el horno, no es, después de todo, el lugar que yo buscaba», afirmó. Pronto estuvieron en el mar, con el agua a la cintura. Contemplaron de nuevo la silueta de la oscura embarcación. Vieron al capitán apoyado en el rail, con el brazo levantado, como si saludara a alguien o algo en la isla. «Capitán», gritó Corum, «volvemos a bordo». «Bienvenidos», respondió el capitán. «Sí, bienvenidos». El rostro ciego se volvió hacia ellos mientras Elric extendía la mano para alcanzar la escala. «¿Os gustaría navegar un tiempo por los lugares silenciosos, por los parajes tranquilos?» «Creo que sí», contestó Elric, quien hizo una pausa a media ascensión y se llevó la mano a la cabeza. «Tengo muchas heridas». El albino alcanzó el pasamanos y el capitán le ayudó a salvarlo con sus propias manos heladas. «Sanarán, Elric». Elric se acercó al mástil, se apoyó en él y contempló a la silenciosa tripulación que desplegaba la vela. Corum y Otto Blendker subieron a bordo, y Elric escuchó el estridente sonido de las cadenas al levar el ancla. La nave se meció levemente. Otto Blendker miró a Elric, luego al capitán, y, a continuación dio media vuelta, y se introdujo en su cabina, cerrando la puerta, sin pronunciar una sola palabra. Largada la vela, el barco empezó a moverse. El capitán alargó el brazo y encontró el de Elric. Se agarró también de Corum, y condujo a ambos hacia su cabina. El vino murmuró: «Eso curará vuestras heridas». Elric se detuvo al llegar ante la puerta del camarote del capitán. «¿No tiene el vino otras propiedades?», preguntó. «¿No nubla la razón de los hombres?». «No fue eso lo que me impulsó a aceptar vuestra empresa, capitán». «¿Qué es la razón?», replicó el capitán, encogiéndose de hombros. La nave cobraba velocidad. La niebla blanca era más densa, y un viento frío soplaba entre los jirones de tela y metal que cubrían a Elric. Este olfateó el aire, creyendo apreciar por un instante un olor a humo en el viento. Se llevó las dos manos al rostro y se palpó la carne. Tenía la cara fría. Dejó caer las manos a los costados y siguió al capitán al calor de la cabina. El capitán sirvió vino en copas de plata con la jarra del mismo metal. Extendió la mano para ofrecer una copa a Elric y otra a Corum. Ambos bebieron. Un poco más tarde, el capitán preguntó cómo se sentían. «No siento nada», respondió Elric. Y esa noche, solo soñó con sombras, y, por la mañana, no logró encontrar sentido a su sueño.